La historia continúa con la joven Lan Yu, siendo mordida por el prota, mientras ella poco a poco sucumbía al placer y le pide que no se detenga. Pero Wang Ji se había detenido y solo se quedó viéndola. Ella se angustia y lo llama maestro, mientras le suplica que siga con el ritual, para que pueda volverse en su dependiente. Wang Ji le dice que gracias a la sangre de ella, él logró aclarar su mente, y que a pesar de que ella es una sangre pura ordinaria, la aceptará como su dependiente. Ella estaba muy feliz y le decía que la marque como su esclava. Wang Ji sabía que a las familias mayores les gustaba hacer eso y ahora él le pondría la marca de sangre, que la haría suya. Ella lo abrazaba mientras le decía que se sentía muy bien ser miembro de una familia poderosa y que ahora no podría vivir sin él. Pero luego ella le pregunta que cómo puede estar en un cuerpo tan débil y que al principio no logró percibir su presencia. La otra personalidad de Wang le dijo que ella no necesitaba saber eso, y ella le pidió disculpas, muy avergonzada. Luego el otro Wang le dice que necesita descansar y le ordena que le dé lealtad a su otra personalidad, y que lo haga pasar por su dependiente, ya que él no quería llamar la atención. El otro Wang ya se había dormido y Lan Yu lo observaba, mientras decía que estaba muy feliz de tener a dos maestros diferentes. Pero sabía que el otro Wang no tenía memoria de lo acontecido y tenía un plan para no asustarlo. Nuestro prota finalmente se había despertado y tenía mucho dolor de cabeza. Y se sorprendió al ver que estaba en una habitación con Lan Yu, y que era felicitado por haberse vuelto en un miembro de su familia. Wang Ji le decía que todo era un error, porque él recuerda haberse quedado dormido y Lan Yu le decía que si no tenía ganas de divertirse con ella, y que si no iba, ella sería la que tome la iniciativa. El prota rápidamente se soltó de Lan Yu y ella le preguntó que si iba a rechazar su oferta de convertirse en su dependiente. Wang Ji le dijo que no quería volverse en su marioneta y que prefería morir. Lan Yu le dijo que estaba equivocado, porque cuando alguien se convertía en dependiente de alguien fuerte, solo se sentía mucha alegría, ganas de querer estar a su lado, de besarlo y de querer satisfacerlo. Al día siguiente, vemos que hay muchos reporteros esperando a Lan Yu, porque han pasado 10 años desde que un noble de sangre pura reclutó a un familiar y tenían curiosidad de saber a quién había reclutado. Y se decía que estarían en un banquete de los altos funcionarios y nobles de la ciudad. Cuando abrieron la puerta del coche, unas personas dijeron que no podían creer que haya elegido a un humano sin parentesco, ya que los de sangre pura y demás clanes siempre elegían a sus dependientes entre las antiguas familias que tenían como subordinadas, y tenían mucha curiosidad por saber quién era ese humano. Finalmente el prota y Lan Yu habían bajado del coche, y eran recibidos por los reporteros y demás personas. Todos se preguntaban que si ese era su dependiente, ya que parecía alguien ordinario y sin una habilidad especial, y que los rumores decían que era un humano corriente, de clase C y que porque alguien como él había sido elegido. Uno de los reporteros dijo que fue por el tema de la política, ya que hubiera sido difícil para la señorita Lan Yu elegir a un familiar de los 7 clanes de la corte real, y que mejor había elegido a un debilucho sin antecedentes, para que en caso de que muera, no sea dolorosa su muerte y pueda reemplazarlo en el momento que ella desee. Lan Yu le decía al prota que no mire hacia abajo, ya que él era el centro de atención. Finalmente habían entrado al lugar del banquete y eran recibidos por 2 personas que conocían a Lan Yu y al padre de ella. Una de esas personas se quedó mirando al prota y decía que el ki y sangre que desbordaba eran signos de haber pasado por un ritual, y que tenían la misma energía. Eso comprobaba que era realmente su dependiente. Lan Yu le decía a Wang Ji que mucha gente lo observaba y que lo pondrían a prueba por ser débil, y que estaban ansiosos por hacerlo, y que es lo que haría él. El prota le dijo que solo era una persona normal, sin poderes y nada podría hacer. Lan Yu le dijo que si se ocupaba de ellos, ella le enseñaría sus poderes. El prota se había quedado sin palabras al escuchar que le enseñaría. Unos jóvenes se acercaron y le preguntaron a Lan Yu que si podían tomar prestado a Wang Ji. Ella les dijo que sí y Wang Ji pensaba que había visto los poderes en aquel entonces, y en ese otro suceso, y que había pasado después de eso y cómo había acabado en la cama de Lan Yu. Los jóvenes le preguntaron que si estaba pensando en cómo ser rescatado por la señorita Lan Yu, y que el cambio de humano a vampiro, de mente y cuerpo, todo eso se debía aprender en esta noche, y que nadie podía detener el ritual, que era transmitido por los de la corte real. Luego empujaron al prota, para que atraviese las puertas. Y una señora mayor les dijo que tomen asiento.
Luego se presentó como el oficial ejecutivo y que sería la encargada de la ceremonia de esta noche. Les dijo que ya empezaría la ceremonia, empezaron a decir varias frases y les pedía a todos que repitan las mismas frases. Wang Yi se había quedado sin palabras. Luego la vieja le gritó al prota y le dijo que le llevarían la Santa Cena. Él no sabía qué significaba eso, y se empezó a preguntar que si eso era carne humana. Pero como mucha gente lo observaba, empezó a cortar la carne. Se fijó que le sirvieron lo mismo a la señora y que había empezado a comerlo como alguien salvaje. La señora decía que estaba muy buena la carne y que era de una cabra fresca. Luego la señora golpeó la mesa y les ordenó a todos que le den las gracias al Señor de la Sangre antes de comer. Todos hicieron el brindis y luego una persona le dijo al prota que coma, ya que el vino y carne que daban en la ceremonia eran de alta calidad, pero que antes estaban mejor, ya que ahora han modificado el programa para el cautiverio humano, y que luego lo llevaría a probar unas delicias que normalmente no podría conseguir afuera, y que no se preocupe si alguien le ponía las cosas difíciles, ya que no podían matarlo y estaban más ocupados en vigilar a sus amos, y que al volverse libre de los humanos y verlos desde una vista superior, haría que se vuelva adicto a esa sensación. Wang Yi pensaba que todo el ritual era una verdadera locura. Luego la oficial ejecutivo les dijo que ya era hora de la siguiente parte del ritual. Habían llevado a una niña pequeña, y todos se sorprendieron al ver que era un sacramento, y la señora les decía que a pesar de que eso iba contra la ley, debían usarlo, ya que la señorita Lan Yu está en una posición especial. El prota estaba sorprendido al ver que era una niña pequeña. Luego la oficial truena sus dedos para que comience la otra parte del ritual. Y aparecen unas luces debajo del prota y de la niña. Todos se habían elevado, a excepción del prota y de la niña. Luego la oficial le había ordenado a la niña que haga su deber. El prota no entendía la situación, pero la niña había comenzado a quitarse la ropa, luego había empezado a cortarse sus muñecas y se dirigía hacia Wang Yi para que beba de su sangre. Luego la oficial le dice al prota que se apure y termine la ceremonia, y los demás le decían que era un cobarde, y que ya estaban fastidiados de que siempre pase eso en las ceremonias, y no se den cuenta de que ya habían dejado de ser humanos. La oficial le dijo que si no cumplía con el ritual, no sería reconocido por la asociación de dependientes y que él sería el próximo sacrificio. El prota les dijo que si los dependientes ya no eran humanos, porque querían beber de su sangre, y le respondieron que no crea que por ser dependiente iba a salirse con la suya, y que en la ley de ellos, solo los más fuertes estaban en la cima de la cadena alimenticia. El prota había entendido que a pesar de que se conviertan en dependientes, ellos seguían siendo alimento para los más fuertes y le dijeron que así era y que podían derrotarlo y comerlo en el momento que ellos quieran. El prota había agarrado a la niña y les dijo que tenía ganas de aplastar a todos ellos y de ponerlos bajo sus pies. Ahora pasamos con Lan Yu y vemos que un joven besaba su mano y le preguntaba que si podían bailar. Ella le respondió que no podía, y la mamá del joven le dijo a su hijo que la lleve a otro sitio. La mamá pensaba que si se casaban ellos dos, el estatus de su familia mejoraría, ya que el padre de Lan Yu tenía una posición precaria en la corte imperial y ahora era reprimido por el emperador, y que Lan Yu había aceptado a un dependiente plebeyo, y que si ella estaba segura de querer luchar contra el poder del mundo. El joven intentaba sacarle plática a Lan Yu, pero ella no le hacía caso. Y el joven le preguntó que en qué pensaba. Ella le respondió que estaba preocupada por su dependiente, y el joven le dijo que lo sentía por su dependiente, ya que lo pasaría mal en los rituales y que sí quería que ayude al prota. Lan Yu le dijo que no era necesario, ya que ella estaba preocupada de que su dependiente haya intimidado demasiado a los demás. El joven le comentó que era imposible que su dependiente haya intimidado a los demás, ya que apenas había evolucionado y para ser fuerte se necesitaba mucho tiempo, y que aunque sea un genio, aún así le sería difícil. Ella le dijo que no era un genio, que él era un rey. El joven se sorprendió y ella le dijo que era una broma, pero que esperaba ver algún día a su rey. El joven le estaba proponiendo matrimonio, pero de pronto las demás personas empezaron a correr hacia la sala de la ceremonia y Lan Yu le dijo que vayan a echar un vistazo. Ella sabía que su dependiente había hecho algo. Abrieron las cortinas y vieron al prota cargando a una niña y en su alrededor había cuerpos tirados. Le preguntaron que por qué había hecho eso. Él dijo que hizo lo que cualquier humano haría. Ahora tenemos un pequeño flashback y vemos lo que había ocurrido. El prota había perdido la cordura
Y ya cuando por fin se había recuperado, ya todos estaban tirados en su alrededor. Pero que su mente estaba confusa y no tuvo tiempo de pensar en nada, como cuando había capturado a varios peces. Y se preguntaba que si todavía seguía siendo un humano. Luego un señor comenzó a insultar al prota, y Lang Yu le dijo que se tenga respeto a sí mismo. Pero él estaba enojado porque habían golpeado a sus dependientes. Las demás personas se empezaron a burlar de que sus dependientes habían sido derrotados por un recién llegado. Eso hizo que se sienta presionado y que diga que no necesitaba dependientes inútiles y decidiera en acabar con la vida de su familiar. Luego el señor le dice a Lang Yu que arreglen las cosas, pero ella se hizo a la tonta. Eso provocó que el señor se enoje y ponga una barrera encima del castillo, y que diga que iba a arreglar las cosas con su padre. Las demás personas decían que no había forma de salir, pero que tenían ganas de ver al conde Qiyu. Lang Yu les decía que esta cena no era para su padre, pero ya que tenían tantas ganas de verlo, lo hablaría. Ella había comenzado a marcar a su padre, y le dijo que vaya rápido, ya que la gente la estaba intimidando. Luego ella se sentó relajada y les dijo que ya solo era cuestión de tiempo para que llegue.